Bienvenidos a este tercer video en el cual abordaremos la temática relacionada con el segundo encuentro presencial de la electiva 1 TIC en la infancia de la licenciatura en educación infantil de la Universidad de la Amazonia. Mi nombre es Gustavo Adolfo Beltrán. Bueno, vamos a plantear un cronograma para el presente, para la presente tutoría virtual. Bueno, primero vamos a despejar dudas sobre el producto de primer momento de autoaprendizaje. El segundo aspecto que vamos a abordar va a ser presentar las etapas que estructuran el trabajo investigativo desde el instrumento de diagnóstico, eh, esperando que en la asesoría en el aula de clase todos los estudiantes pues participen activamente mostrando sus avances con respecto a este instrumento de diagnóstico. Y el tercer aspecto pues es la profundización en los elementos esenciales que debe de tener el trabajo en este primer avance, llamémoslo así, y que está relacionado con las preliminares de nuestro trabajo de investigación. Bueno. Entonces, vamos a despejar algunas dudas sobre el primer producto de autoaprendizaje. Tengan en cuenta que la electiva tiene guía aparte del séptimo semestre. Entonces, eso indica que todos los aspectos que se trabajen o que estén orientados dentro de la guía de la electiva están aparte de la guía del séptimo semestre. Pueden presentar la misma estructura y cuando ustedes lean la estructura propuesta para el trabajo de investigación de TIC en la infancia, puede estar muy relacionado con lo que propone el espacio académico de diseño de trabajo de grado. Eh, Básicamente porque es la estructura que se maneja para las propuestas de investigación. Pero en este caso son dos actividades totalmente diferentes. Bueno, dentro de la guía didáctica ustedes tienen unos momentos, tienen unas lecturas básicas que espero que hayan sido abordadas en el ejercicio realizado hace algunas semanas atrás en la asesoría presencial. Se evidenció que las personas o los estudiantes que ingresaron y que participaron de esa asesoría presencial eh, habían realizado las lecturas en un 50%. Espero que para esta oportunidad ya las lecturas hayan sido abordadas en un 100%, al menos las lecturas básicas. Posterior a estas lecturas básicas, ustedes dentro de la guía didáctica tienen propuestas unas actividades de contextualización. La primera actividad de contextualización es la elaboración de un texto argumentativo que permita establecer referentes históricos, sociales y culturales relacionados con las TIC y su impacto en la educación desde la globalización. En la asesoría hablábamos de que no iban a encontrar lecturas, documentos que hablaran de todos estos aspectos a la vez, y que eso implicaba una revisión documental, una lectura de los documentos básicos sugeridos en la guía didáctica, con el fin de que ustedes hicieran o hagan el ejercicio de identificar estos elementos históricos, sociales, culturales que han impactado en la educación, ¿sí? Todo visto desde el avance de las TIC. Estamos hablando de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Entonces, va a ser muy difícil que ustedes encuentren un documento que hable de todos estos aspectos. Entonces, la invitación era desde la asesoría a hacer un análisis crítico y reflexivo de los autores y de las propuestas que cada uno de ellos presenta. La segunda actividad que propone la contextualización es un texto. No se quiso establecer si era un texto descriptivo, argumentativo, es más un documento que les sirve a ustedes de apoyo,
basado en las lecturas que les permitiera identificar categorías de análisis, o sea, aspectos importantes, relevantes, palabras claves, si queremos llamarlo, eh, sobre la realidad del uso de las TIC y la aplicación de las TIC en el aula de clase, ¿sí? Entonces hay documentos que nos hablan sobre el rol del docente, ¿sí? Nos dicen cuáles son las funciones de ese docente, de ahí podemos sacar categorías de análisis para ver si los docentes entrevistados o los docentes observados tienen esas características. También el Ministerio de Educación Nacional, desde sus lineamientos de competencias en TIC, nos plantea unos saberes necesarios que debe de tener el docente sobre las tecnologías de la información y la comunicación. Estos aspectos también se pueden convertir en categorías de análisis para conocer la realidad del manejo de las TIC en el aula de clase y si pues realmente se está llevando a, a, a la aplicación, ¿sí? Entonces, esa es la importancia que tiene el identificar eh, esas categorías de análisis y pues las lecturas nos los suministran. Y el tercer momento de contextualización nos habla sobre el diseño de un instrumento de caracterización que permita, eh, desde las competencias TIC del docente, ¿cierto?, conocer la realidad y el uso de la aplicación. Obviamente el ejercicio anterior del texto donde identificamos nuestras categorías de análisis nos van a permitir construir un instrumento, ¿cierto? Bien sea una lista de chequeo, un cuestionario para ser aplicado en una entrevista, eh, donde indaguemos, observemos, eh, interactuemos con los docentes entrevistados sobre esas categorías de análisis y sobre esas habilidades que él tiene para el manejo de las TIC. Entonces vean la relación que existe entre las lecturas para poder identificar categorías de análisis que nos permitan construir el instrumento. Entonces esa era la finalidad o es la finalidad del momento de contextualización en la guía didáctica. Ahora bien, esto es una parte del ejercicio, ¿sí? Digámoslo así, van a ser los insumos que nos van a permitir entregar nuestro trabajo de primer momento o nuestro producto. Entonces, quiero hacer esa claridad. Ahora, el trabajo que ustedes deben de enviar antes del 15 de septiembre o para la fecha que esté establecido en la guía didáctica, eh, tiene que ver con un texto que maneje una estructura la cual está sugerida en la guía didáctica, que nos habla de un título, de una introducción, de una hipótesis, si procede o si es pertinente hacerlo. Recuerden que cuando nosotros hablamos de hipótesis, eh, eso implica plantear categorías de análisis y sobre todo plantear variables dependientes y variables independientes. Durante el proceso de formación que ustedes han desarrollado, generalmente no han planteado hipótesis, porque trabajamos buscando no verificar un resultado o llegar a un resultado demostrado, sino contextualizar las realidades sociales que se dan en la educación. Entonces, generalmente estamos en un marco o en un enfoque de investigación cualitativa que generalmente no se apoya de las hipótesis. Un marco referencial que está dividido en antecedentes internacionales, nacionales y locales. Deben de tener en cuenta de que ustedes dentro del proceso de contextualización han
identificado unos referentes históricos, sociales, culturales relacionados con las TIC y su impacto en la educación. Entonces, esos referentes eh, que ustedes identifican les van a servir o son insumo directo, ¿cierto? Para antecedentes internacionales, nacionales, en el caso de documentos e investigaciones realizadas en Colombia y locales, pues se han identificado algunas que me atrevo a decir que sí existen investigaciones sobre el tema en nuestra región. Ahora igual, cuando hablamos de aspectos históricos, históricos, sociales y culturales, vemos un avance en la historia a nivel del desarrollo de la tecnología, de las comunicaciones, de la forma de ver la escuela, ¿cierto? Y de concebir la escuela. Desde ahí, nosotros podemos identificar nuestros referentes o nuestro referente teórico. Entonces, vean cómo ese texto argumentativo que ustedes construyen desde la contextualización comienza a darle los insumos para presentar el, el producto de este primer momento. Ahora, en el momento en que ustedes identificaron categorías de análisis, eh, estas categorías de análisis ustedes las consideraron importantes para todo el proceso investigativo y pues son fuente para o soporte para su instrumento de diagnóstico. Pero al igual, muchos de esas categorías de análisis hacen parte también de los referentes conceptuales. Ustedes van a plantear en este informe final. De igual forma, hay elementos de lo social y lo cultural que no tienen cabida dentro del marco teórico. Entonces, bien pueden alojarlos dentro de los referentes conceptuales. Ahora, dentro de esta revisión y lecturas básicas que ustedes realizan, sobre todo en los documentos a nivel Colombia, identifican que ellos relacionan normativas como la Ley General de Educación, como la ley de TIC, y esto hace parte de los referentes normativos. Pues en el caso de la Ley General de Educación y la ley de TIC, pues son nacionales. Pero dentro de las lecturas ustedes encuentran documentos propuestos por la UNESCO, documentos propuestos por la Organización de Estados Iberoamericanos, que en algún sentido cobran una mirada de normativa y de estandarización internacional. Entonces vean cómo vamos encontrando que estos elementos de este texto argumentativo desde la contextualización les están dando todos los insumos para construir el informe del primer producto. Ahora a nivel local la invitación es a revisar el COMPES, a revisar las propuestas desde las instituciones educativas, si tienen planes de mejoramiento, si tienen planes de capacitación docente, si el mismo proyecto educativo institucional dentro de su estructura propone las TIC. Entonces podemos utilizarlo como un referente normativo, el PEI de la institución. Los referentes bibliográficos, pues considero que ya los tienen identificados, las lecturas básicas, las lecturas sugeridas, eh, esas revisiones en bases de datos a nivel de bibliotecas virtuales y de espacios académicos que nos brinda la Internet. El apéndice, pues hubo inquietudes. Recuerden que estamos trabajando con normas APA. Entonces aquí no los vamos a llamar anexos, ¿sí?
Y pues el único elemento que tendrían que adjuntarme al informe del producto del primer momento, pues sería ese instrumento de caracterización desde las competencias que obviamente eh, ha sido construido desde las categorías de análisis que ustedes identificaron en las lecturas y que plantearon en un texto. Ahora bien, se me estaba escapando de dónde sale la introducción. La introducción básicamente sale de ese texto de categorías de análisis. ¿Por qué? Porque dentro de las categorías de análisis ustedes están identificando aspectos importantes, aspectos necesarios del manejo de las TIC, de conocimientos, saberes y haceres, básicamente competencias que el maestro debe de tener para llevar las TIC al aula de clase y que éstas realmente resulten significativas. Entonces, esas mismas palabras que ustedes identificaron o conceptos que ustedes identificaron que les permitieron eh, construir el instrumento de caracterización también les van a permitir hacer una introducción a- al trabajo, sin olvidar que aspectos desde los referentes internacionales, eh, locales, desde lo normativo, desde lo teórico y conceptual, también le aporta a esa introducción. Entonces, esa introducción debe estar dividido en la presentación de la temática a nivel internacional, a nivel nacional, cuál es la percepción que se tiene, ¿cierto?, sobre las TIC en el aula de clase y su incidencia en el aula por parte de los maestros, eh, y cómo está actualmente, cuál es la percepción de, de esa, de esa realidad en nuestra región. Obviamente planteando la necesidad de caracterizar, ¿cierto?, el manejo de las TIC en el aula de clase y cómo esto incide en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Básicamente esos serían los elementos vitales para la introducción. Más adelante tendremos que enriquecerla con cuestionamientos como la pregunta de investigación y el objetivo que nos propone. Vamos a ir más adelante. Ahora bien, eh, cuando hablamos de presentar las etapas que estructuran el trabajo investigativo desde el instrumento de diagnóstico, yo creo que lo hemos abordado ampliamente en la diapositiva anterior, eh, podemos hablar que ese instrumento nos va a permitir plantear el problema de investigación y describir el problema. Por eso, en este primer momento de autoaprendizaje, dentro de la estructura del informe o de producto del primer momento, no se está solicitando la descripción del problema, ni la pregunta de investigación, ni el objetivo. ¿Por qué? Porque estamos en un ejercicio de diagnóstico. Pues cuando ya tengamos el diagnóstico, que va a ser, que nos va a aportar evidencias, entonces vamos a poder construir y fundamentar de forma real y veraz el problema. Cuando tengamos nuestro problema identificado, vamos a poder establecer un objetivo real. Entonces, básicamente esa es la metodología, esa es la finalidad, ya adelantándonos un poco al momento de interaprendizaje. Nuevamente, los temas de profundización de los elementos esenciales de las preliminares, pues ya fueron abordados. ¿Cuál es la finalidad de ese texto donde ustedes establecen los referentes históricos y culturales? Pues van a enriquecernos lo que tiene que ver con el marco referencial.
Muchísimas gracias por la atención prestada. Recuerden, cualquier inquietud, duda, estaré presto a atenderla. Pueden utilizar el foro virtual que está disponible en la plataforma para este primer momento de autoaprendizaje. Muchísimas gracias.